El propósito de este sermón es mostrar que Cristo es suficiente. Fácil, mostrar que Cristo es suficiente. Y para esto vamos a observar 3 puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Cristo es suficiente, Cristo es la cabeza y Cristo es quien transforma. Vamos a nuestro primer punto y permítanme refrescar algunos versículos, sobre todo porque se los voy a leer en Reina Valera 60. Se me olvidó que están con otra versión, pero bueno, todo es ganancia. ¿Ya? Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En nuestra primera escena, vemos que el apóstol Pablo dice algo sumamente concreto: por tanto, nadie os juzgue. Esta frase entonces implica algo. ¿Qué cosa? Que alguien o algunos estaban intentando ocupar un lugar que no les correspondía. ¿Y por qué decimos esto? Porque habían personas que se estaban levantando como una especie de árbitros espirituales, como si ellos tuviesen la autoridad para determinar quién es verdaderamente aceptado por Dios. ¿Van entendiendo el conflicto? Había gente que se estaba levantando como si tuviese la autoridad para determinar quién era hijo de Dios, quién era verdaderamente aceptado por Dios y quién no lo era. El gran problema de nuestro texto que nos cuenta el apóstol Pablo es que el juicio para dar tal declaración era sobre las cosas externas. Cosas como la comida, la bebida, días especiales, celebraciones religiosas. Y aquí debemos notar algo importante, porque cuando nosotros leemos este texto y leemos aquellas cosas, parecieran ser cosas buenas. No son cosas paganas. Incluso debemos reconocer que todas las cosas que se mencionan acá vienen desde el Antiguo Testamento. Pero esto es lo que hace que el peligro sea más sutil. No es una idolatría evidente. Aquí estos árbitros espirituales no le están diciendo a los otros que cumplan con cosas que son paganas, sino con cosas que son religiosas. A primera vista pareciera una religiosidad bíblica, pero cuando profundizamos nos damos cuenta que es una religiosidad que está mal entendida. El problema no es la práctica en sí. El problema es que convertir la práctica en requisito de aceptación es contradecir el Evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo nos lleva al corazón de este asunto, al corazón del problema, y nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo nos está diciendo lo siguiente, y le está diciendo a su auditorio: entiendan que todo el sistema ceremonial apuntaba hacia Jesucristo. Los sacrificios, ¿qué cosas señalaban? El sacrificio perfecto. El día de reposo, ¿qué señala? El descanso verdadero que tenemos en Jesucristo. Las fiestas, sus fiestas, señalaban la redención, el gozo definitivo que tenemos en el Señor Jesucristo. Todas las leyes, por tanto, enseñan que Jesucristo es el centro. Todas las leyes eran señales proféticas. Pero cuando la promesa entonces se cumple, ya no vivimos bajo las señales, sino bajo una realidad. Que todo esto se cumplió en una persona. ¿En quién? No se lo saben, parece. ¿En quién? En Jesús, en nuestro Señor. La ley ceremonial tenía un propósito pedagógico, hermanos. No somos capaces de cumplir con la ley. La ley está para apuntarnos hacia Cristo, para mostrarnos que somos incapaces, para mostrarnos nuestros pecados, para encerrarnos, pero darnos la escapatoria: Cristo,
nuestro Señor. Ahora, con esto en su mente, llevémoslos al terreno del corazón y preguntemos lo siguiente: ¿por qué somos tan propensos nosotros hoy, como pueblo del Señor, a volver a las sombras? Es decir, ¿por qué somos tan propensos a tratar de cumplir con los requisitos? Podemos responder: porque las acciones se pueden contabilizar, porque nuestros actos se pueden contar, las reglas externas son medibles, podemos tachar una lista, podemos decir: estamos orando, bien, estamos leyendo la Biblia, bien, estoy yendo los domingos a la iglesia, bien, estoy dando mis ofrendas y mis diezmos, bien, soy santo. Y todo esto nos da una sensación de justicia propia. Estamos bien, estamos cumpliendo con las normas externas. Pero vivir descansando únicamente en Cristo requiere fe. Y como seres humanos nos cuesta descansar únicamente en lo que Cristo ya hizo por nosotros, y en lo que sigue haciendo por nosotros, y en lo que hará por nosotros. Vivir descansando únicamente de Cristo requiere fe, requiere humildad, requiere admitir que no tenemos nada que añadir a nuestra salvación. El legalismo, ¿han escuchado esa expresión? El legalismo apela a nuestro orgullo. El Evangelio lo crucifica. Y cuando alguien comienza a juzgarte por prácticas externas, lo que realmente está haciendo es desplazar la suficiencia de Cristo. Está insinuando algo terrible, mis hermanos. Está insinuando que la obra terminada en la cruz por nuestro Señor necesita complementos. Necesita de ti, de tus obras, de tu capacidad, de tu fuerza, de cuán inteligente o capaz te puedes sentir. Y con todo esto debemos ser pastorales, hermanos. Debemos reconocer que la disciplina espiritual es buena. El ayuno es útil, congregarse es una bendición porque es un mandamiento, orar es necesario, leer la Biblia es vital, tener comunión unos con otros es mandamiento, es necesario. El problema, mis hermanos, es cuando estas prácticas se convierten en la base de nuestra identidad o en el criterio para medir la espiritualidad del otro. Hermanos, ¿cuántos líderes han conocido que son capaces de recitar la Biblia de memoria, que son capaces de pararse en este púlpito, que son capaces de enseñar y de mostrarse piadosos cuando no lo son? Cuando todo esto sucede, ya no estamos descansando en Cristo. Estamos construyendo una justicia paralela, una justicia propia. Y esta justicia propia, esta justicia paralela, produce una de estas dos cosas. Orgullo, porque crees que estás cumpliendo, o una culpa constante, porque sientes que no llegas al estándar que te piden. Pero el Evangelio, mis hermanos, produce algo completamente diferente. Produce gratitud y libertad. Somos libres en el Señor. No libres para pecar, libres para amarlo, libres para bendecir a Dios y a los hermanos. La aceptación no es la recompensa de nuestro desempeño. La aceptación en Dios no es una recompensa de cuán fiel somos. Es el punto de partida de mi obediencia. Yo soy libre. Yo obedezco porque tengo salvación en mi Señor. No obedezco para ser salvo. Obedezco porque ya soy salvo y amo a mi Señor.
Si Cristo entonces es la verdad, entonces todo lo que hacemos debe fluir de estar unidos ¿a quién? ¿A las prácticas religiosas o a Dios? No podemos, mis hermanos, intentar ganar su favor. En este punto hemos podido ver cómo Cristo debe ser entonces suficiente en nuestras vidas. Y ahora quiero invitarles a contemplar que Cristo es la cabeza de todo. Versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En esta segunda escena, el apóstol Pablo nos señala otro riesgo: sucumbir a las experiencias espirituales. Algunas personas estaban promoviendo una espiritualidad más profunda, una espiritualidad más elevada, que incluía ciertos eventos, visiones, mediadores angelicales, experiencias sobrenaturales y extraordinarias. Y el problema, mis hermanos, no es que nosotros deseemos una profundidad espiritual. Ojalá lo queramos, conocer más al Señor. El problema es que la búsqueda de experiencias estaba reemplazando la centralidad de Cristo. Y esto sucede hoy también con nosotros. No siempre reemplazamos a Cristo por las reglas, como el primer grupo que acabamos de ver. A veces lo reemplazamos por las experiencias, por tratar de vivir a través de las emocionalidades y las experiencias sobrenaturales. El tema, mis hermanos, es que cuando la experiencia se convierte en el centro, Cristo deja de ser el centro en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio. La imagen que se nos presenta aquí es la de falsos maestros que están insinuando que una fe sencilla, una fe simple en Cristo no era suficiente, que necesitaban algo adicional. Y Pablo identifica el problema y nos dice en el versículo 19, no haciéndose de la cabeza, no considerando que Cristo es la cabeza, no agarrándose de Cristo, que es lo esencial. Aquí está el diagnóstico. Puedes hablar de humildad, puedes hablar de ángeles, puedes hablar de visiones, puedes hablar de experiencias sobrenaturales, puedes hablar de teología y de tu experiencia como cristiano, pero si no estás aferrado a Cristo como cabeza, todo lo que tú experimentas, toda tu vida está en desconexión espiritual. Si no estás bajo Cristo, no te sirve de nada tu experiencia y las cosas sobrenaturales que puedas vivir o experimentar. Cristo no es un escalón más en la escala hacia las experiencias mayores. Cristo, queridos hermanos, es la plenitud misma. Cuando alguien siente que necesita algo más que Cristo para estar espiritualmente completo, en realidad lo que está diciendo es que Cristo no es suficiente para él. Y eso, mis hermanos, hiere el corazón del Evangelio. ¿Te ha pasado? ¿Que no nos sentimos plenos en Cristo porque necesitamos algo más? Cuando no sentimos gozo y alegría, estamos diciéndole a Cristo que no es suficiente para nosotros, porque necesitamos más dinero para estar feliz. Necesitamos salud para estar felices y contentos. Necesitamos que toda nuestra vida nos sonría
para estar felices y plenos. Con estas acciones estamos diciéndole al Señor que Él no es suficiente para nosotros. Nuevamente notemos algo importante. Pablo dice que estas personas aparentaban humildad. No era un orgullo evidente, era lo que nosotros podemos catalogar como una falsa humildad. ¿Han conocido ustedes a esas personas que siempre se promueven como más bajo, como una víctima? Es que yo no soy apto, es que yo no puedo estar ahí porque no me lo merezco. Pareciera ser muy humilde esa opinión, pero muchas veces está diciendo con eso que no cree entonces que Cristo es la plenitud. Esa humildad es una humildad que aparenta, en donde hay un orgullo disfrazado, porque está diciendo que la obra de Cristo no abre un acceso completo ante Dios. Como si nos dijera que la cruz nos dejó a medio camino, que no nos dio un acceso total a Dios. Por eso Pablo dice que habían algunos que estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal, mientras aparentaban espiritualidad profunda, en realidad estaban inflados por el orgullo intelectual y por las obras extraordinarias. Y eso también sucede hoy en nuestras iglesias. Hay quienes miden la madurez espiritual por cuántas experiencias sobrenaturales han tenido, por cuántas revelaciones dicen tener y recibir, por cuán profundo es su lenguaje espiritual. Pero la verdadera madurez no se mide por la intensidad emocional. No es más espiritual un hermano que levanta sus manos y que en medio del culto llora a aquel hermano que no lo hace. ¿Estoy diciendo que levantar las manos y llorar en medio del culto sea malo? No. Pero no podemos evaluar esas acciones como algo más espiritual que aquel que no lo hace. La verdadera madurez se mide por cómo permanecemos en Cristo, cómo nos relacionamos con los demás, qué decisiones tomamos en medio de los problemas y las dificultades, cómo Cristo sigue siendo el centro cuando nos hieren y nos maltratan. El texto dice que de la cabeza todo el cuerpo es nutrido y unido y crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento auténtico no viene, mis hermanos, en tratar de buscar experiencias sobrenaturales. Viene en permanecer unidos a Cristo. Viene en conocer de Cristo. ¿De qué te sirve tener una experiencia sobrenatural si no conoces tu Biblia? Si no conoces a Dios, que se revela en la palabra. Cualquier espiritualidad desconectada de Cristo puede parecer impresionante por un tiempo, pero no produce vida duradera. Hay personas que son muy buenas para hablar evangélicamente, y cuando uno las escucha parecieran personas maduras, parecieran personas que están más cerca de Dios, pero en su vida interior reflejan algo completamente distinto. Pastoralmente hoy debemos preguntarnos, ¿estoy buscando de Cristo o estoy buscando sensaciones espirituales? ¿Estoy buscando de Cristo o simplemente estoy buscando conocimiento? ¿Estoy buscando de Cristo realmente
O simplemente quiero tener teología en mi cabeza y en mi corazón. El saber de teología, el tener una licenciatura, no significa que estás más cerca de Dios. No significa que conoces más de Dios. Te estás aferrando a la cabeza o te dejas impresionar por lo espectacular, por el prestigio y el éxito que puedes alcanzar. No hay nada más profundo que Cristo, mis hermanos. No hay nada más profundo que conocer del Señor, que sentir su presencia. Te pregunto, iglesia, ¿has sentido el Señor? No hay revelación superior que conocer del Evangelio. No hay experiencia más gloriosa que estar unidos a Él. Si Cristo es entonces la cabeza, todo lo que necesitamos para crecer fluye de estar unidos a Él. ¿Te sientes cansado? Conoce más del Señor. ¿Te sientes triste y abrumado? Refúgiate en conocer más al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos cansados? Época de enero, febrero, marzo, tomamos vacaciones. ¿Estoy en contra de las vacaciones? No. Pero el alejarte a una cabaña, alejarte de las redes sociales, no te va a dar descanso, hermano. Te puede ayudar, es bueno, pero no te va a dar descanso. El descanso viene del Señor. ¿Quieres tener tranquilidad en tu corazón? Busca más del Señor. Refúgiate en Él. En nuestra segunda escena hemos visto que Cristo es entonces la cabeza de todo. Que no necesito nada más para ser pleno que su persona. Por eso somos invitados a observar nuestro último punto y observar que Cristo es quien transforma. Versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En esta tercera escena se nos habla de un peligro, de un concepto que es el ascetismo. Y para aquellos que no están familiarizados con el concepto, en una descripción muy sencilla es la renuncia de los placeres. Ya es el pensamiento de que todo placer es pecado y nosotros nos debemos alejar de todo lo que cause gozo a esta carne. Por eso Pablo comienza recordándonos nuestra identidad y nos dice: si habéis muerto con Cristo. Y esto es la base de todo, aunque no lo logremos percibir rápidamente. El creyente, mis hermanos, no solo cree en Cristo, ha muerto con Él. Y eso entonces significa que ya no pertenece al antiguo sistema basado en méritos, acciones y obras, que ya no necesitamos apariencias ni esfuerzos humanos para alcanzar la aceptación. Entonces la pregunta lógica y penetrante es: si ya moriste con Cristo, ¿por qué vives como si todavía pertenecieras al viejo sistema? ¿Por qué te alejas del Señor cuando no eres capaz de cumplir con sus mandamientos? ¿Te ha pasado? Cuando estamos bien, cuando venimos a la iglesia, oramos, nos sentimos más cerca del Señor. Pero cuando pecamos, ¿qué hacemos? Nos escondemos, nos alejamos.
¿Nos da vergüenza ir a la oración? ¿Nos da vergüenza leer la palabra del Señor? Porque seguimos pensando, mis hermanos, que nuestras obras son las que producen en el Señor el que nos ame o nos deje de amar. El que nos salve o nos deje y nos abandone. Los falsos maestros promovían una espiritualidad marcada por prohibiciones estrictas. No toques, no pruebes, no manejes. Era una vida definida por lo que estaba prohibido. Y debemos entender algo. Estas reglas tenían apariencia de sabiduría. Incluso Pablo lo reconoce. Dice que tales prácticas tienen reputación de sabiduría en lo que es un culto voluntario, en humildad, en tratar de humillar al cuerpo. Parecen espirituales, mis hermanos. Parecen disciplinadas. Parecen radicales. Pero el problema no es la disciplina en sí. El problema es creer que con el rigor externo puedes producir una transformación interna. Ese es el problema. Es cuando tratamos de cumplir con ciertas normas externamente y creer que porque estamos cumpliendo con esas normas externas se va a producir santidad en nuestro interior cuando estamos lejos del Señor. Puedes quitar ciertas prácticas externas. Dejaste un vicio. Sin embargo, puedes seguir cultivando orgullo. Puedes seguir cultivando envidia. Puedes seguir cultivando amargura. Puedes seguir cultivando autosuficiencia. Porque si Cristo no llena el vacío, cualquier otra cosa lo hará. Y tú te puedes sentir muy contento porque dejaste el vicio. Porque dejaste eso que culturalmente es algo malo y daña tu cuerpo. Pero si Cristo no llena ese vacío, cualquier cosa lo hará. La amargura. El que nada te parece bien. Que todos están mal. Que no eres capaz de contentarte en las cosas simples y en tu fe y en tu salvación. Por eso Pablo dice algo contundente al final del pasaje. Y nos dice, estas cosas no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Y estas frases devastadoras para los que viven de forma legalista. Las cosas externas, las reglas humanas pueden modificar el comportamiento externo. Podemos venir para acá todos los domingos y ser los más santos por 2 horas. Porque podemos modificar nuestras acciones externas. Pero no cambian nuestros deseos más profundos. La transformación real no viene por presión externa, sino por una nueva vida interna en Cristo. Y esa nueva vida solo fluye de la unión con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si no estás unido a Cristo, tu transformación externa es simplemente apariencia. No te sirve de nada, porque si no estás en Cristo, condenación hay para tu vida. Cuando convertimos las reglas humanas en la fuente, desplazamos al Salvador. Y entonces ocurren 2 cosas nuevamente. Algunos desarrollan orgullo espiritual. Yo no hago esas cosas. Yo vengo todos los domingos a la iglesia. Yo soy el predicador. Yo soy el presbítero, el diácono, el líder. Yo nunca participo de las cosas malas. Soy más consagrado que los demás. Y otros viven bajo una constante frustración, diciendo, no soy suficiente. Siempre fallo. Dios debe estar decepcionado de mí. Ambas posturas, mis hermanos, aunque son contradictorias, revelan lo mismo.
una supuesta santidad basada en tu esfuerzo. El que cumple se siente bien porque está cumpliendo. El que no cumple se siente mal porque no está cumpliendo. ¿Cuál es la tesis final? Que ambos creen que deben cumplir con ciertas cosas. Cuando el Evangelio nos dice disfruta, descansa, gózate, eres libre para buscar de Dios, para amarlo, para disfrutar de Él. La santidad cristiana no es el intento de reformar la carne, es el fruto de haber muerto y resucitado con Cristo. No obedecemos para ser hijos. No obedecemos para ser hijos. Obedecemos porque ya somos hijos. Cuando Pablo dice, si habéis muerto con Cristo, nos recuerda que el viejo sistema perdió autoridad sobre nosotros. Ya no vivimos bajo el régimen de prohibiciones para aprobación. Vivimos bajo la gracia que transforma desde adentro. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón y cambia los deseos, renueva los afectos, reordena las prioridades. Sin Cristo nuestra prioridad somos nosotros mismos. Nuestro descanso, nuestra felicidad, la felicidad de los nuestros. Con Cristo, nuestra prioridad, ¿quién es? Él. Buscarlo, amarlo, honrarlo. No estoy haciendo un llamado al libertinaje. El texto está haciendo un llamado al contentamiento en el Evangelio, a entender que Cristo es suficiente, a que comiences a gozar de Él y empiezas a disfrutar de todas sus bondades. Las reglas externas no van a provocar gozo ni tranquilidad en tu vida. Iglesia, preguntémonos con honestidad. ¿Estoy confiando más en mis restricciones que en mi relación con Cristo? ¿Cómo mides tu santidad? ¿Cómo mides si estás bien? ¿Por las cosas que estás haciendo? Para los estudiantes de teología, les voy a contar algo personal. No sé en qué año de estudio del seminario me di cuenta que a pesar de que estudiaba todos los días acerca de Dios, estaba lejos de Dios. No porque estaba pecando groseramente, no porque no estaba yendo a la iglesia, no porque no estaba predicando, porque sí lo hacía. Pero en mi interior no estaba contentándome en el Señor, no estaba disfrutando de su gracia y de su amor, no había una relación genuina ni madura. Tenía conocimiento, pero no relacionamiento. Iglesia amada, no confundas severidad externa con santidad genuina. No confundas apariencia de disciplina con transformación del corazón. No vuelvas a someterte a estructuras que prometen pureza, pero no pueden cambiar deseos. La verdadera libertad no es ausencia de luchas. Es presencia de una vida nueva en Cristo. Y cuando Cristo gobierna el corazón, la obediencia deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta de amor. En la semana tuve la oportunidad de conversar con un joven que en varias oportunidades me ha dicho que quiere ir a la iglesia, pero me confesó lo siguiente y me dijo, ¿y qué pasa si me gusta? ¿Y qué pasa si me gusta? Y yo le pregunté, ¿cuál es el problema de que te guste?
Es que tendría que abandonar mi vida. Tendría que abandonar lo que yo hago, lo que soy. Y yo le dije lo siguiente, es que si te gusta tu vida y las cosas que tú crees que son prioridad, van a dejar de ser prioridad, porque Cristo se va a transformar en tu felicidad. No vivas como si aún pertenecieras al viejo sistema. Has muerto en Cristo. Has resucitado con Cristo. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor.